Bayúgar utilizó el término ser creativos y vaya que uno intuye que van a tener que ser creativas ambas partes para llegar a un acuerdo, sobre todo para encontrar un mecanismo posible de actualización de los salarios frente a esta inflación, pero a su vez todavía nos acordamos de lo que dijo en esta edición el propio gobernador de la provincia, que no puede prometer lo que no va a poder pagar, y habló sobre el déficit con el que asumió la provincia, con la que recibe la provincia. Por eso uno intuye una dura negociación. ¿Usted también lo ve así, ministro Goiti? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Bien. Comparto en general el diagnóstico. Va a ser complicada, digamos, la discusión, pero no solo para el sector docente, sino para el conjunto de la economía y el conjunto de los trabajadores. Pero aún así es importante que nos sentemos y que busquemos la mejor recomposición salarial. Está claro que debe haber una recomposición salarial, está claro que los salarios van quedando rezagados en torno a la inflación. Nosotros partimos de un compromiso fundamental que es trabajar en la mejor propuesta para los docentes de nuestra provincia, que es la responsabilidad que tenemos como provincia. Y en eso estamos trabajando. No lo voy a llevar al terreno de números ni de porcentajes, después volvemos con el tema paritarias, pero le quiero hacer algunas otras preguntas. Usted habló de crisis de aprendizaje, ¿por qué? Bien, porque hay muchos indicadores que dan cuenta de esa crisis de aprendizaje. No es algo que nosotros hayamos descubierto o inventado. Uno toma distintos niveles de pruebas, de las pruebas internacionales, hablaremos de las pruebas nacionales, que son las pruebas a aprender, denotan una crisis. Hay algunos números son alarmantes. Hay algunos estudios que están planteando que el 46% de los chicos del sistema no entienden lo que leen. No quiere decir que no estén alfabetizados. Algunos tienen serios déficits de alfabetización y muchos otros chicos y chicas de nuestro sistema, aún escolarizados, tienen muchas dificultades para leer y comprender la lectura. Y lo mismo se traslada a cuestiones de matemática y demás. Entonces, tenemos indicadores que nos dan cuenta de que hay un déficit en aprendizaje. Bueno, hay que ponerlo sobre la mesa, cuantificarlo, mensurarlo, pero sobre todo definir estrategias para resolverlo. Y en eso nosotros estamos abocados. Pero esto se resuelve con más días de clases porque sonó medio temprano el comienzo del ciclo lectivo. Digo, teniendo en cuenta las temperaturas de Santa Fe, ¿no? Bien, un punto, los días de clases son importantes. Ya, de hecho, hay acuerdos nacionales de larga data que plantean 190 días de clases dentro de lo que es el Consejo Federal de Educación, y aparte hay una ley que define y establece un piso de 180 días de clase. Entonces, partimos de la base que hay un número de días de clase que son necesarios para el proceso pedagógico. Pero a nosotros nos importa no solo garantizar días de clase, sino garantizar los aprendizajes requeridos, porque los días de clase son un medio para lograr un fin. Entonces, nosotros siempre estamos abocados en algo que son los aprendizajes. Y hay una obsesión de este gobierno, y yo tengo una obsesión personal, tengo un compromiso personal con mejorar los aprendizajes de nuestros chicos y nuestras chicas. Por lo tanto, sí, es necesario 190 días de clases para lograr los aprendizajes que se necesitan. Y es necesario poder generar mecanismos de seguimiento y evaluación del rendimiento del sistema para saber si estamos logrando mejorar esos aprendizajes o no. Ahí voy, porque apareció el término pruebas censales para los estudiantes. ¿Qué es esto? Bien, primero yo me tomo un minuto para hacer una definición en torno a la evaluación. Una prueba censal es un mecanismo de evaluación. La evaluación en educación siempre es buena y es necesaria. De hecho, nosotros en las escuelas evaluamos permanentemente. Ahora bien, ¿qué es lo que no se está evaluando? Por lo menos nuestra provincia no tiene una tradición de evaluar las políticas públicas en educación. ¿Y cómo se mide una pública en educación? Generando pruebas de aprendizaje que contemplen a todos los miembros del sistema para poder tener indicadores. Yo voy a hacer un ejemplo que probablemente, digamos, no sea el mejor, o sí. Si nosotros, ¿cómo medimos el desempeño de la economía? Y lo tenemos aceptado. Mediante algunos indicadores, como puede ser la inflación, que hoy está muy en boga, o por ejemplo el índice de empleabilidad. Bueno, sin esos números es muy difícil evaluar una política económica. Bueno, en educación pasa algo similar. Si nosotros no tenemos indicadores de aprendizaje, ¿cómo podemos evaluar la política educativa? Muchas veces hay una malinterpretación de que cuando se evalúa censalmente o cuando se
evalúa aprendizaje en el sistema es para evaluar al chico o a la chica o evaluar al docente. Y en realidad lo que se está evaluando es el desempeño de la política educativa. Y eso es lo que nosotros queremos trabajar, que se puedan evaluar nuestras políticas en función de algunos indicadores sobre los cuales podamos rendir cuenta. De eso se trata. Dos temas puntuales. ¿Le preocupa mucho el ausentismo docente? Mire, es una preocupación que tiene dos cuestiones. Hay una cuestión presupuestaria, digamos. Cada vez que nosotros pagamos un reemplazo, estamos resintiendo el presupuesto público, que como usted bien lo planteó en la introducción de la nota, va a ser complejo. Vamos a tener una fuerte restricción presupuestaria a nivel provincial, en el Estado, y a nivel nacional supongo que va a pasar lo mismo. Entonces, cada vez que nosotros pagamos reemplazos, estamos resintiendo el presupuesto. Pero aparte hay otra cuestión que también afecta, que a veces no es tan visibilizada, que es la rotación docente. Cuando yo tengo un alto nivel de rotación docente, altero y afecto el desempeño o el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo en los años iniciales. Entonces, nosotros, ¿qué detectamos? Y eso es un dato, no. Después podemos emitir opiniones, le podemos buscar las razones o por qué se da, pero hay datos que demuestran que tenemos un nivel de ausentismo elevado. Y si lo tomamos en comparación con otras ramas de la actividad pública o privada, es bastante elevado. Bueno, ahí tenemos un tema para trabajar y analizar. Porque tiene un impacto económico, pero también tiene un impacto pedagógico. El otro tema puntual. ¿Cómo fue el estado de las escuelas con el que se encontró en general? Mire, el estado de las escuelas con el que nos encontramos, que ya sabíamos, porque nosotros recorrimos mucho la provincia a lo largo de todo el año, entonces no es algo novedoso, pero nos encontramos también con subejecuciones presupuestarias. Tenemos un nivel de crisis edilicia importante, muy importante. Lo pueden ver ustedes que todos los días hacen reportes y les llegan noticias. Y la verdad es que cuando uno ve después el nivel de inversión y ve cómo están las escuelas, nos damos cuenta que si bien los recursos siempre son escasos, y el nivel, digamos, de demanda edilicia es muy importante, ha habido una desinversión en los últimos 4 años que ha agravado una situación compleja. Entonces, para ser concreto, tenemos un problema de inicio importante en la provincia. Nosotros estamos comprometidos a empezar a resolverlo rápidamente. Sabemos que no lo vamos a poder hacer de manera inmediata, pero creemos que si somos consecuentes y somos, digamos, sistemáticos, y administramos bien los recursos, vamos a poder ir mejorando la infraestructura escolar en un tiempo relativamente aceptable. La última, ahora sí, ministro, y respecto a la paritaria. El llamado tan temprano en el año, tal vez tenga que ver con que ustedes desde el Ministerio auguran una negociación muy compleja. Van a tardar mucho en ponerse de acuerdo y quieren que las clases comiencen el 26 de febrero. A ver, nosotros tenemos un fuerte compromiso para que las clases empiecen el 26 de febrero, sobre todo porque necesitamos los chicos en las aulas y aprendiendo. Entonces esa es la función. Si no logramos que los chicos estén en las aulas y sobre todo que aprendan, hay algo que no estamos haciendo correctamente. Sabemos que las negociaciones paritarias siempre son complejas, en este contexto son aún más complejas. Entonces queremos darnos todo el tiempo necesario para poder conversar, para poder analizar, para poder intercambiar perspectiva y punto de vista. Sabemos y respetamos, digamos, la posición gremial, porque legítimamente van a procurar la mejor actualización para los salarios docentes y estamos comprometidos en la misma necesidad. Bueno, nosotros administramos un sistema más amplio que va más allá de un salario, va hacia un montón de otras cuestiones, pero queremos darnos todo el tiempo necesario para lograr el mejor acuerdo posible, y ese es nuestro compromiso. Y esto requiere tiempo. Y además, tiempo y nosotros le vamos a dedicar. Al ser los primeros en ser llamados a paritaria, tal vez esto pueda marcar un marco, digamos, para otras negociaciones futuras en los primeros meses del año. Ojalá que se llegue a ver un puerto, ojalá que haya entendimiento, que haya un proceso de negociación duro como va a ser, pero que, bueno, por fin, después de muchos años, las clases puedan comenzar en tiempo y forma. Le agradecemos, ministro Goiti, esta comunicación. No, agradecido yo. Muchísimas gracias y a disposición. Buenas noches, felicidades.